Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Mi realidad es el resultado de mis interpretaciones, de la historia que me cuento. Y es así como vivo en bienestar y aceptación o en malestar y conflicto. Por lo tanto, estaré en la posibilidad de transformarme si me hago cargo en conciencia, responsablemente y aprovechando, comprendiendo y analizando la información que me entregan los síntomas físicos, mentales, relacionales y financieros que estoy teniendo hoy. En este mundo de constantes cambios y adaptaciones, no somos capaces de tener un espacio donde podamos vernos y conocernos. Y por ende, las expectativas del mundo se vuelven en una orden que creemos que debemos seguir. Solo a través de nuestro autoconocimiento podremos afrontar este conflicto entre lo que somos y lo que nos dicen que debemos ser. Bienvenidos a tu programa Agenda tu mente, un espacio para pensar, sentir y reflexionar acerca del comportamiento, pensamiento y emociones. Yo soy Gabriel Rivera, ingeniero, constelador familiar, bioreprogramador. Yo soy Natalia Sánchez, soy ingeniera industrial, soy psicóloga, mamá de David y Daniela, esposa de Omar, y feliz de estar aquí. El día de hoy vamos a hablar y vamos a empezar por el ABC, porque creo yo que es muy importante darnos cuenta cuando estamos hablando de los temas de las emociones, de la mente, del comportamiento, es muy importante definir qué es una emoción, qué es lo que nos da una emoción, qué es lo que nos aporta en el día a día la emoción y cómo nosotros podemos empezar a manejarlas y a sentirlas, ¿no? Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de uno de los temas más importantes de todo lo que toca salud mental y es la emocionalidad. Cómo ocurren las emociones, cómo gestionar las emociones y vamos a intentar contarles el ABC, como dices tú, lo básico de las emociones, ¿cierto? Y es que las emociones han sido bastante reprimidas a lo largo del tiempo. En el pasado era como que si sientes, estás mal y en cambio si eres capaz de controlarte, pues maravilloso, estás súper bien. Pero mira que han estado siempre con nosotros, ¿no? En esos relatos griegos de hace miles de años encontramos a todos estos seres mitológicos relacionados con las emociones, relacionados con los celos, con la envidia, relacionado con todo lo que es sentir en el cuerpo, ¿no? Entonces hablar de las emociones es eso, es hablar del ser humano per se. Hablar de lo que somos nosotros como seres humanos. Sí, es que es natural, o sea, las emociones nosotros no las tenemos que calcular ni pensar, las emociones simplemente afloran, ¿cierto? Son naturales y antes pensar en reprimirlas o controlarlas o evitarlas es lo no natural. Pero es lo que hoy en día nos venden, ¿no? Y yo creo que en parte esto va a ser un poco lo que va a querer este programa, ¿no? O sea, vamos a tocar muchos temas, pero al final también vamos a criticar un poco el mundo que nos manda y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos sentir, ¿no? Uh-huh. Entonces es como empezar a mirar y a darle un poco más de piso a esta sensación de la inteligencia emocional y entonces porque la gente cree que ser inteligente emocional es no sentir, uh-huh. ¿no? Y que tramitar una emoción es no sentirla. Entonces uh-huh. Yo no me tengo que enojar, yo no tengo que sentir tristeza. Si yo hago un duelo rápido en 2 meses, yo ya no debo llorar a la persona que se fue. Entonces son ese tipo de cosas, Natalia, la que yo creo que hoy vamos a empezar un poco a aclarar, ¿no? Y tenemos este espacio corto para lo que nosotros hablamos y corto para lo que hacemos en el día a día, pero que vamos a tratar de ser concisos y tratar de decirle a la gente, bueno, qué es una emoción y cómo se come eso. Exacto, me encanta lo que dices porque es darle un lugar a la emocionalidad, el lugar que se le ha negado y que yo siento que ya venimos dando pasos de gigante, ubicándola, validándola, ¿cierto? Entendiendo que la crianza y el acompañamiento de los seres humanos tiene que incluir la gestión de las emociones. Sí, ahorita cuento una historia que me pasó con mi niña, tal cual a eso, ¿no? O sea, porque yo creo que lo más extraño es permitirnos vivir la emoción, permitirnos sentir la emoción y bueno, y todo lo que trae, ¿no?
Entonces nos vas a contar qué es una emoción. Sí, vamos a responder la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es una emoción? Entonces, la emoción es una respuesta fisiológica. A mí esa me gusta mucho, Natalia. Una respuesta fisiológica significa que es algo que yo siento en el cuerpo, ¿no? O sea, la emoción no tengo que ir a buscarla en ningún otro lado, porque a veces le damos lugares en la mente, pero la emoción se siente en el cuerpo. Son las sensaciones corporales lo que me dicen si estoy viviendo o no estoy viviendo una emoción, ¿no? Esto es una respuesta del cuerpo a un estímulo externo o interno. O sea, el estímulo externo es algo que viene de la calle, es algo que viene mi mamá, el trabajo, el tráfico, cualquier cosa así por el estilo, o un pensamiento interno. O sea, la emoción responde a esos dos estímulos, el externo, necesidad. El interno, o una necesidad. Tengo hambre, tengo frío, este tipo de cosas como tal, ¿no? A mí me gusta pensar que una emoción no llega de gratis, que la reacción que yo tengo acerca de una emoción es una experiencia que traigo del pasado. O sea, yo ya aprendí a reaccionar, ¿no? Entonces, cuando tenía hambre, vamos a un caso básico, ¿no? Entonces, un niño de 2 años va a reaccionar de una manera ante su sensación de tener hambre. Lo que parece absurdo es que yo de 40 años esté haciendo lo mismo, pero eso nos pasa hay veces, ¿no? Hay veces como que la rabia de este niño por no tener el alimento, por no tener la atención, soy capaz de vivirla en el día de hoy. Entonces, una emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo externo o interno que además está basado en mis experiencias anteriores. Yo tengo aquí una cosa que parece muy ridícula, pero al final funciona para entender. Es como si fuera una inteligencia artificial. Uh-huh. Es como si yo fuera una inteligencia artificial que aprende de la experiencia, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial nace de nosotros como tal, ¿no? Esta es una inteligencia natural. Sí, esta es una inteligencia natural, pero eso es lo que somos. Somos historias aprendidas, somos respuestas que ya hemos dado y respuestas que nos han traído resultados. Y que hemos modelado también. Uh-huh. Porque también a lo largo de la vida se nos enseña cómo sentir, cómo no, lo que está permitido y lo que no. Y se nos permite sentir cosas y se nos impide sentir otras, que eso va a ser para el segundo capítulo, cuando veamos cómo se desdibujan las emociones, ¿cierto? Claro. Y yo creo que, claro, todo el medio ambiente hace que yo aprenda cosas. Lo que tú dices es genial, ¿no? En ciertas casas un comportamiento, una reacción, una emoción se siente de una forma y es aceptada de esa forma, en ciertas casas no. Uh-huh. Entonces desde ahí todo eso va moldeando para que yo venga y dé una respuesta. Uh-huh. Lo bonito es que es eso, es que una emoción es una respuesta. Yo no vivo permanentemente en estado emocional. Ya luego lo que hago es cómo agarro esa respuesta y la vuelvo un funcionamiento total junto a los pensamientos, junto a todos los pensamientos rumiantes que empiezo a tener alrededor de esa emoción y lo que me termina pasando cuando la suprimo, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Uh-huh. Pero lo bonito es entender eso. Y es que mira que desde eso que estás diciendo, entonces podemos ir entendiendo que las emociones cumplen una función, ¿cierto? Y entonces para entender las emociones es muy importante que la gente sepa que funcionan en 3 duplas de polaridades opuestas. Y entonces, para sobrevivir, yo tengo que sentir miedo, porque si no, yo me le pongo de frente al tigre que me va a comer y me dejó comer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo veo la amenaza y yo reacciono en huida o en defensa, no hay nada más, ¿cierto? Cuando yo soy capaz de resolver la amenaza porque me escondí en la cueva, ¿cierto? Porque resolví el problema que tenía, yo vuelvo a la sensación de protección, de seguridad, ¿cierto? Esa es la primera dupla de supervivencia. ¿Qué función cumple? Que yo garantice la vida, ¿cierto? Hay una cosa súper bonita con esa dupla. Cuando yo le pregunto a la gente cuál es el opuesto del miedo, la gente duda demasiado. Oh. La gente no la tiene clara. Ahorita con la dupla que viene, que supongo yo que es alegría y tristeza, la gente es muy fácil que identifique. De la alegría yo paso a la tristeza, pero la pregunta es, ¿y el miedo a dónde se llega? Claro, y es que tú estás tocando un asunto que no es una emoción que se vea espontáneamente como la alegría, la tristeza o la rabia, uh-huh. sino que es una sensación vital. Esa sensación de haberme sentido seguro. Es como cuando tú dices, si el niño llora porque tiene sucio el pañal, tiene hambre, ¿cierto? Y cuando el niño está tranquilo y no está llorando es porque está completamente limpio y se siente a salvo y se siente protegido y se siente seguro. Y esa sensación de seguridad se vuelve un estado de bienestar existencial. O sea, en realidad es una condición per se. ¿Qué pasa? Que hay gente que no lo consigue.
O sea, hay gente que no logra esa sensación de seguridad porque en realidad mantuvieron mucho estrés permanente, ¿cierto? Ahí vamos a hablar del caso de los niños a los que no se les atiende el llamado cuando lo necesitan, ¿cierto? O que han vivido experiencias traumáticas y luego la sensación de seguridad no la logran. Pero sí, qué bueno lo que estás diciendo, que la gente tenga claro que en la polaridad opuesta al miedo, la sensación que se puede sentir, naturalmente sentida, es la seguridad. Para poder funcionar en la vida tenemos que sentirnos en seguridad. De lo contrario, todas las demás se vuelven muy difíciles. Claro. Y es ahí donde esa seguridad se empieza a adquirir por ciertas, o sea, por relaciones que yo tengo con la familia, por relaciones que yo tengo con lo abstracto, como Dios, o como el sentirme seguro cuando me pongo cierto tipo de ropa. Es este tipo de cosas que son súper bonitas y es como yo puedo pasar de ese miedo a la seguridad. A mí el tema de las duplas me parece supremamente interesante. Y entonces mira que el asunto del miedo también hay que puntualizarlo y es ¿cuál es el real miedo, el que yo siento en la presencia real de posible daño físico propio o de los otros? Y entonces, si en este momento a mí me dijeran, ay, es que probablemente va a llover, ay, qué miedo. No, ¿cierto? La lluvia a mí no me tiene que poner en peligro. A mí ni siquiera quedarme sin trabajo me tiene que poner en peligro, así peligre el bocado luego, ¿cierto? Porque en realidad el daño físico no está presente. En realidad es una posibilidad de riesgo, pero no hay un daño real. Y ahí es donde uno va aterrizando las posibilidades del miedo, ¿cierto? Porque entonces la gente transforma el miedo en otras cosas y se queda detenida en el miedo y en realidad no hay un miedo real. Ese miedo hay que aterrizarlo a la dimensión que le corresponde. Y entonces cuando yo entiendo que es contra el daño físico, contra la pérdida o lesión grave de mi cuerpo, de los míos, entonces yo empiezo a decir, venga, verdaderamente estoy en peligro. Y yo muchas veces digo que es como correrle la cortina al monstruo, ¿cierto? Porque entonces, bueno, y si me quedo sin trabajo, pues me consigo otro, ¿cierto? Tengo ahorros, tengo yo no sé cuál, ¿me voy a morir? No, me voy a morir. Tengo quien me aporte, a lo mejor me apoyan, y de repente el miedo se disipa. Pero es que te proteges. Ah, sí, claro, necesito encontrar esa es la protección. Esa es la vitamina, sí, ¿cierto? Casi que para ir del miedo a la seguridad, yo necesito garantizar mi protección. Exactamente. Ahí es donde viene el tema y es súper interesante porque alguna vez escuchaba yo unos psicólogos junguianos, ¿sí? Y ellos hablaban de que desde la antigüedad se maneja el tema de que la emoción es algo que se siente, que es muy espontáneo y tiene una potencia muy grande. O sea, es una cosa que se siente y se siente de verdad. Que lo que nosotros hacemos después es recordar emociones, ¿no? O sea, que es que con el pensamiento vamos y nos sentimos con miedo. Pero al final no es el miedo es cuando yo tiemblo porque estoy soñando algo de niño y realmente siento que el fantasma está en el cuarto. Ajá. O sea, ese es un miedo real, yo vibro con él. Ya luego lo que yo hago es acordarme de ese miedo. Ajá. Y ahí genero algo diferente, movilizado por la emoción, ¿no? Pero yo creo que eso es muy bueno que la gente lo sepa. O sea, hay cosas que me desbordan emocionalmente, que es lo que realmente nos da mucho miedo porque es que no sabemos que eso funciona así en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo tengo que presentar un examen y me quedo paralizado porque el miedo viene y me absorbe, es eso, simplemente algo me sobrepasa. El miedo que yo tengo me está sobrepasando y me moviliza de tal manera que el cuerpo lo siente. Y es que nosotros funcionamos en lógicas diferentes internas. O sea, hay una lógica presente que tiene un montón de recursos. Y hay unas lógicas antiguas, grabadas, esas de las que tú estás hablando, que tuvieron unos recursos distintos. Recursos me refiero a yo sé que no pasa nada, yo ya sé cómo responder, yo sé que puedo gritar y pedir auxilio, pero hubo una parte de mi pequeñita que no tenía esos recursos. Y la manera como reaccionó en ese momento se queda impresa. Se queda grabada. Y luego, como dices tú, luego solamente es un volver a sentir eso. ¿Qué pasa? Que si esas primeras impresiones quedan en términos de shock, de trauma, entonces luego las que sigan, que se sintonicen con eso, van a ser desbordadas, porque es que yo vuelvo a sentirme el niño que verdaderamente estuvo en peligro. Y eso es lo que hace que mis reacciones sean completamente desbordadas. Y ahí tengo que meter un adulto y para eso hay que ir a terapia. Sí. Ahí tengo que meter un adulto. Claro, porque yo no puedo reaccionar como un niño de 4 años teniendo 40. O sea, ese es el punto, Y ¿no? eso es lo extraño de las reacciones. O sea, por eso la gente muchas veces llega a terapia a decir, pero es que no entiendo por qué reacciona de esa forma. Es que usted no tiene 40 en este momento, usted
usted tiene 5, tiene 6 y tiene que ir a resolver qué fue lo que pasó ahí, qué es lo que está desbordando la emoción hoy en día. Nati, sigamos con las duplas. Pasamos del miedo a la del miedo a la seguridad. ¿Cuál es la otra? Estoy hablando de que las emociones cumplen una función. La primera es la función de la supervivencia. La segunda dupla es cumple la función del vínculo, ¿cierto? Y cuando hablamos de vínculo, hablamos de la dupla rabia, amor, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en presencia de la injusticia, ¿cierto? Y cuando yo estoy en presencia de lo que no se me dio como yo quería, pero desde lo injusto, aparece la rabia, que es natural también, ¿cierto? Y entonces la rabia se manifiesta con fuerza, ¿cierto? Con grito, con enojo, con mucha energía, con mucha explosión. El miedo se manifiesta con temblor, como lo decías ahorita. Que eso es muy bueno que la gente también lo identifique porque estamos hablando de lo que tú decías al principio, el cuerpo, cómo te habla, claro, ¿cierto? O sea, fisiológicamente, ¿cómo siento yo todas estas emociones? Ajá, y entonces, en presencia de la rabia, yo estoy reclamando mis derechos. ¿Cierto? Para eso es la emoción de la rabia, porque yo en el vínculo con el otro, en lo que me pasa en el día a día, yo quiero una cosa o yo me quedé vinculado con alguien y ese alguien ya no quiere estar conmigo y qué rabia, ¿cierto? Yo creo que esa es la emoción que más atacamos en este país. Que está mal vista. Sí, o sea, tiene muy mala propaganda la rabia, ¿no? Ajá. Y yo creo que una de mis grandes descubrimientos como terapeuta fue poder sentarme con la gente a que la gente sintiera la rabia en la consulta. O sea, eso es como el oasis, ¿no? Exacto. Que es la experiencia con mi niña, ¿no? Un día mi niña tenía rabia conmigo y le dije a mi niña, cierra los ojos, concentra la rabia en los puños, cuando cuente a 3 le vas a pegar al colchón de la cama y vas a sentir toda la rabia que tienes hacia mí, la vas a sentir en la cama. O sea, le hiciste terapia. Total. Y esa niña viene y golpea 3 veces y se queda mirándome. Cuando se me quedó mirando a mí me dio miedo. Yo dije, espérate a ver qué pasó acá. Cuando viene y me abraza y me dice, gracias, Gabriel. Gracias, y se fue corriendo como si nada hubiera pasado. O sea, es como, y en la casa mía es así tal cual, ¿no? Y es como, aquí la rabia es permitida. Y eso que estás diciendo es súper importante porque entonces estamos hablando que las emociones necesitan ser expresadas. Así como necesitan ser validadas. Tú le estás diciendo a tu niña, sí se vale sentir rabia y no pasa nada si sientes rabia y entonces ahora venga y exprésela. Esas son condiciones necesarias de la emoción. Porque cuando no se expresan las emociones y no se nos validan las emociones, entonces eso tiene que ubicarse en algún lugar. Imagínate que eso es como una fuerza energética, ¿cierto? Total. Y eso tiene que ubicarse en algún lugar. O sea, energía como ingenieros, o sea, energía es que es movimiento, que es calor, que es ruido, sí, o sea, tal cual. Así es, y entonces eso queda por allá sin poderse en ningún lado y el cuerpo lo imprime. Y entonces aquí tenemos otra cosa que hay que saber y es que las emociones no sentidas y no expresadas imprimen en el cuerpo y producen enfermedades. Sí, ese ya es otro tema, ese es un tema mucho más profundo. Capítulo, exactamente. Sí. Pero Nati, y entonces si la rabia está expresando lo injusto, lo que no me parece, lo que no me gusta, pues al final el amor es todo lo contrario, ¿no? Exacto, el amor es la comunión, sí. ¿Cierto? Es este vínculo que hemos creado. Carl Sagan decía que el amor lo inventaron los mamíferos, ¿cierto? Pero es este vínculo que hemos creado de comunión con el otro, de sentirnos apreciados, valorados, de valorar, de sentir empatía. Por eso se llama la dupla del vínculo. Claro. Entonces, cuando yo siento rabia, la vitamina, lo que necesitamos cuando sentimos rabia es la comprensión para poder llegar nuevamente al amor. Es como cuando tú llamas al call center furioso porque te quitaron el servicio. Sí. En el call center te dice, sí, señor Gabriel, yo lo comprendo. Usted tiene toda la razón. Inmediatamente. Sí, ya no tengo contra quién pelear. Me comprendieron, ¿cierto? Puede ser que yo tenga rabia, pero lo digo, ¿qué hizo tu hija cuando tú le dijiste, haz esto, ¿cierto? Se sintió validada, se sintió comprendida, puso esa rabia en algún lugar e inmediatamente mi cuerpo se descarga. Eso es lo que pasa. Exacto. Entonces, ¿para qué me sirve la segunda dupla? Me sirve para vincularme. ¿Es necesaria? Claro, es la manera como nos relacionamos. Ahora, a todos los oyentes, cuando siento miedo, ¿qué necesito? Protección. Y cuando siento rabia, ¿qué necesito? Comprensión. Expresar para que me comprenda. Exactamente. Y reparación. Total. ¿Cierto? Y yo ahí pongo un ítem porque es que últimamente son las películas las que nos enseñan emociones, ¿no? Entonces, vámonos para intensamente. Entonces, claro, el amor es como lo que llaman ellos el agrado, ¿no? Lo que me gusta es lo más parecido en esta dinámica de las emociones que estamos trabajando nosotros acá. Sí, yo siento que tanto la seguridad como el amor son el resultado de
el resultado de la experiencia vital, ¿cierto? El resultado de haber sido contenidos, abrazados, cuidados, protegidos. Entonces yo puedo vivir en seguridad y yo puedo sentir y dar amor. Por ende, hay gente que siente que no se puede conectar con esas dos, con la seguridad y con el amor, Sí. o sea, porque por su experiencia no ha pasado. Sí. Que Y lo eso hay se, que sanarlo. Que lo que se tiene que hacer en terapia es sanar Sí. eso tal cual. Sí, y se puede sanar, claro que se puede sanar en la mayoría de los casos. Sí, ese es el punto. Tercera dupla. Tercera dupla, la dupla de la evolución. Ujú. Es la dupla tristeza-alegría. Total. ¿Cierto? ¿Cuándo ocurre la tristeza ante pérdidas? Sí. Ante pérdidas yo me pongo triste porque perdí a alguien, porque no logré lo que quería, porque corrí y no me gané la carrera, ¿cierto? Ujú. Porque se me regó el jugo, porque perdí el muñeco, yo me pongo triste. Sí, sí, sí. Y la tristeza se necesita, claro, es que nosotros tenemos toda la posibilidad de ponernos en la emoción que corresponde cuando no me siento bien por haber perdido algo, ¿cierto? Ujú. Porque no gané. ¿Para qué? Para esforzarme más a la siguiente o para elaborar la pérdida que tuve y poder continuar y poder evolucionar. Pero ahí hay un elemento que me encanta. Y es el elemento del consuelo, ¿no? Exacto, esa es la vitamina. Que yo le digo a la gente, en Colombia no sabemos consolar. Oh, sí. Aquí tenemos todos los problemas ante el consuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien viene con tristeza y lo que hacemos nosotros es no le preste atención a eso. No pasa nada. No va a pasar nada. Vos despreocupate porque... Y entonces al final eso, Nati, lo que termina haciendo es que la gente sienta que desvalidan su tristeza. Exacto. O sea, que no es válida, y se empieza a hacer preguntas si yo de verdad tengo que estar triste o no. Y cuando llega una tristeza, que puede ser una tristeza normal, la gente la cataloga de depresión, porque no tiene cabida, porque al final cuando vamos y se la contamos a otros, siempre tenemos a alguien que nos dice qué hacer. Exacto. Siempre tenemos a la amiga que dice, no, amiga, es amor propio, quiérete a ti mismo, no sé qué. No, pues yo estoy triste porque me dejó el novio, o yo estoy triste porque perdí el trabajo, ¿no? Y se vale estar triste, tengo Total. derecho a estar triste. Es que, Gabriel, tú estás tocando un punto súper importante y es cómo perdimos la brújula interna. Uh-huh. Porque es que si yo estoy chiquito y llega una cosa que me dio, ¿cierto? Esto que llamamos que simplemente se siente, que es espontáneo, que es natural y es cualquiera de esas emociones. Y el que me valida, el que me debería validar alrededor me dice, no pasa nada, no importa, no llores, no señor, no sientas rabia, ¿miedo de qué? Inmediatamente yo me quedo sintiendo que es que esto que yo siento no está bien y que en cambio yo debería sentir otra cosa o dejar de sentir, inmediatamente dejo de sentir, el otro me dice, eso es, usted es valiente, usted es machito. Es ahí cuando los sistemas familiares, lo que yo hablaba al comienzo, de cómo mis respuestas ante las emociones o ante los estímulos externos e internos terminan mediadas por lo que en mi familia está bien o está mal. Exactamente. Entonces somos felices entrando en ese punto. Es el modelamiento. Terminamos modelando lo que nos enseñaron y ellos modelaron lo que les enseñaron a ellos y se vuelve una cadena, ¿cierto? Claro. Pero entonces el punto aquí de cómo el consuelo, que lo acabas de tocar, ¿cierto? Es la vitamina, es lo que necesitamos cuando estamos tristes. Y entonces yo digo, ¿qué es el consuelo? Un abrazo, un hombro para llorar. Una palmadita en la espalda, se acabó. Entréguele a su amigo el hombro para que lo llene de mocos que está triste, punto. ¿Cierto? Nada más, nada de palabras, nada de, mire, a mí me pasó esto. No, usted no se preocupe porque cuando yo viví esto, yo hice esto. No. Nada, el consuelo es... Todas esas cosas que te van a decir, tú ya te las sabes. En estos días en consulta me tocó hablar con una persona y él me decía, yo quiero llorar a mi mamá en silencio. Y yo le decía, no. Pero es que me dice, ¿para qué vengo a terapia? Yo le digo, yo te escucho y te entiendo, yo no te puedo consolar. Yo no puedo abrazarte y que tú te sientes a llorar aquí media hora conmigo, tocándote la espalda diciendo que todo va a estar bien. O sea, eso lo tienes que buscar allá. Yo al final le digo a la gente, a mí la terapia me encanta y me fascina, pero la terapia es una relación artificial. ¿Sí o no? Uno tiene que salir a buscar eso en relaciones de verdad, en relaciones con amigos y con gente, porque cuando uno es consolado, uno se siente como entendido, como en la vida, como conectado con las cosas. Y de ahí se pasa la alegría. Es que es extraño. Es extraño, ¿no? Pero ese consuelo bien dado me permite a mí decir, yo puedo estar triste y el otro me acepta estando triste. Genial. Es que mira que la gente llega, sí, a esa relación artificial, transaccional, que es la terapia, ¿cierto? En principio. Sin embargo, que haya un otro que te diga,
oye, pero es que se te acaba de morir, o sea, en estos días le decía yo a una paciente, pues que tiene una semana de haber fallecido, o sea, tienes todo el derecho a estar triste. Como que la persona te abre los ojos y te dice, oh sí, ¿cierto? O sí, esto que estoy sintiendo se llama así, ¿cierto? Sí. Y ya eso crea magia. Y si enseguida le estás diciendo, y no se te olvide que un duelo toma tiempo. Sí, claro. Y no se te olvidó que un duelo duele, ¿cierto? Y recuerda que entonces vas a darte la posibilidad de sentirlo y de ir y buscar el abrazo. Y yo les digo lo que te funciona, el litro de helado de chocolate, sí, paseo total. Por el campo, botella Netflix de vino. Viendo películas tristes para volver a encontrar confort. O la música triste que me va llevando y que de un momento a otro yo voy cambiando el mood y voy entrando a cosas más alegres o al menos a cosas como con más esperanza. Todo eso consuela. Y Dios, es que Dios consuela. Total, o sea, mi abuelita rezando el rosario, o sea, se sentía totalmente consolada por este padre, pues por Dios. Claro. Y es que es físico, o sea, el componente biológico es que en presencia del otro, en presencia del abrazo, en presencia del consuelo, tú te vas llenando de oxitocina. Sí. Y eso verdaderamente calma. Verdaderamente calma. Tocaste un tema y yo creo que esto es tema para otro programa porque los 25 minutos van a ser muy cortos y ya me doy cuenta, pero porque tú ya empiezas a meterle sustancias y la gente a veces confunde el funcionamiento de la mente con el funcionamiento de la emoción. Tienen que ver unas con otras, pero para mí están como en toldos separados. Es que hace mucho tiempo que nosotros nos dimos cuenta que la separación no existe. Bueno. O sea, nosotros somos integralidad. Sí. O sea, nosotros somos una mente, un cuerpo y un espíritu, por lo menos desde lo que yo creo es así, ¿cierto? Uh-huh. Siempre que está pasando algo en una dimensión, las otras dimensiones se imprimen, se van moviendo, y resuenan. Sí, total. Es así. Entonces, esta tristeza, si tú la analizas bioquímicamente, me acuerdo una vez en una charla con un neurólogo que él decía, si usted está muy triste y le duele demasiado, tome acetaminofén cada 6 horas. Uh-huh. Porque es que el dolor es físico, o sea, los lugares cerebrales donde se imprime el dolor duelen como si te hubieras hecho una cortada, una fractura o algo similar. Entonces sí que tenemos una correspondencia biológica en cada una de las emociones, por eso en una crisis de ansiedad a la gente se le oprime el pecho, total. Se le corta la respiración. Total, se vuelve un tema físico, yo creo que ahí es donde viene el tema. Nati. La gente con Parkinson, sí. Les tiemblan las manos, o sea, es que es tanta rabia contenida durante tanto tiempo que su cuerpo reacciona permanentemente en el gesto que no pudieron ejecutar. Eso, ahí vamos a estar en temas, Nati. Este es nuestro primer programa y bueno, creo que vamos cerrando, vamos dando conclusiones. Teníamos más tema preparado, pero al final terminamos en el primero tal cual. ¿Qué hay que hacer ante una emoción? Gestionarla, uh-huh. Pero para poder hacerlo hay que comprender lo que hay detrás, ¿cierto? Entonces mira que si yo sé que en presencia del miedo lo que necesito es protección para volver a la seguridad, yo podré gestionar mi emoción, ¿cierto? Yo soy el adulto que reconoce eso que estoy viviendo y lo que necesito. En presencia de la rabia yo necesito comprensión, entonces buscaré la reparación, buscaré la comprensión, me haré cargo de tener las conversaciones difíciles que tenga que tener, ¿cierto? Eso es importante. Me haré cargo de renunciar al trabajo o buscar la reivindicación de mis derechos o mirar lo que tenga que hacer, pero porque ya yo soy un adulto en propiedad que toma acción. Frente a la tristeza también me la permitiré sentir. Entonces, para mí hay un asunto de expresión, uh-huh. De validación y de aplicarle la vitamina, ¿cierto? La vitamina que se necesita, protección, consuelo o comprensión. Para mí lo esencial en todo esto es poder sentir y luego expresar. Uh-huh. O sea, esas son dos cosas que parten de mí. Y claro, puede que el otro no me entienda, puede que el otro me rechace, pero al final si yo sé que es una obligación mía sentir la emoción y expresarla y sacarla como tal ante otros, yo creo que yo voy a estar un poco más tranquilo. El lío es cuando tengo miedo y me quedo callado porque esto es una bobada. O cuando tengo tristeza y yo no puedo estar triste porque mi mamá se murió hace 20 años y tengo ganas de llorarla, uh-huh. ¿no? O cuando tengo mucha rabia y digo, no, pero es que está muy mal enojarme yo en esta junta porque entonces yo creo que uno tiene que ser muy consciente de uno entrar a sentirla, ¿no? Uh-huh. Y luego... O sea, validarse claro, uno mismo. Uh-huh. Encontrar la información como al final fueron experiencias anteriores las que han venido alimentando mi respuesta, pues una emoción hoy me puede dar pistas de mi pasado, de lo que pasó en mi pasado y lo que yo puedo ir a arreglar en terapia. Exacto. Y ahí es donde está genial, o sea, la emoción
lo es todo, terapéuticamente hablando, lo es todo, porque yo tengo que saber que existe y tengo que saber cómo empezar a moverla. Entonces concluimos que se vale sentir. Claro, se vale para siempre sentir, en todo momento y en todo lugar. Nati, muchas gracias por este primer espacio. Sí, qué emoción. Sí, vale el saludito que creo que va a pasar por acá en este primer espacio como tal. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Este espacio se llama Agenda tu Mente. Estamos con Natalia. Estamos con Natalia Sánchez y con Gabriel Rivera, que soy yo. Y aquí estamos prestos a que ustedes interactúen con nosotros y que sientan que este programa les puede servir para su vida. Me encanta que cada vez seamos más conscientes, que cada vez estemos más enterados, que cada vez nos hagamos cargo de ponerle una agenda a nuestra mente, porque es que agendamos muchas cosas de nuestra vida y se nos olvida que la salud mental es prioritaria. Perfecto, Nati. Gracias por todo. Vale, chao. Agenda tu Mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.